Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las cosas de Daniel. En estos momentos estamos en febrero, a mediados de febrero del 2024 y hay muchas huelgas del sector primario, de agricultores y ganaderos que se manifiestan porque están viendo reducir sus cuotas de rendimiento de sus explotaciones, su rentabilidad, en definitiva. Una de las razones por las que la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y agrícolas se está reduciendo es por el alto precio de los insumos que pagan. La competencia con países, sobre todo africanos y también América Latina, en Europa es cada vez más difícil. Cuando tú te estás gastando un montón de dinero en fertilizantes químicos, en pesticidas y en todo tipo de productos, pues lógicamente el margen de beneficio se reduce sustancialmente. Pero es que además esto está teniendo un efecto sobre los ecosistemas tremendos. Cuando yo era joven, más pequeño, pues me acuerdo perfectamente, yo lo cuento mucho en clase con mis alumnos de biotecnología ambiental. Recuerdo una anécdota y es que acompañé a un tío mío, que era ingeniero agrónomo, en un viaje que hicimos atravesando unas zonas de Montes de Toledo, que es una zona que hay en el centro de España, de la península. Y recuerdo perfectamente que se nos cruzó en ese viaje que empezó, pues, sería como las 7, estaba a punto de anochecer, 7, 8 de la tarde, era principio de primavera, se nos cruzaron por la carretera varias liebres, se nos cruzó una lechuza campestre, se nos cruzaba pues una jineta, recuerdo que se nos cruzó también, y un montón de animales, ¿no? Se veían sapos, se veían vida por todas partes. Yo cuando era joven, uno de mis pasatiempos, cuando llegaba el principio de la primavera, y en esa época en la que de transición, ¿no?, entre el invierno y la primavera, cuando todavía hay muchas lluvias, ¿no?, y hace frío por la noche, recuerdo que me daba un paseo por la Sierra de Gredos, que está en el centro de la península, y recogía por la noche sapillos corredores para que no los aplastara los vehículos. Los guardábamos y al día siguiente los llevábamos a una charca y los soltábamos allí. He hecho esa anécdota o ese ejercicio con mis hijas cuando eran pequeñas y les resultaba muy divertido, y con la linterna recogiendo sapitos por los caminos del pueblo en el que veraneábamos. Y bueno, pues veraneábamos y pasamos también las vacaciones de Semana Santa. Pues esas actividades ya no se pueden hacer. Recuerdo siendo todavía más pequeño, con 10-12 años, que me gustaba ir a cazar ranas. No las mataba, simplemente las recogía en un cubo, las veía, las observaba, cogía renacuajos, veía, por ejemplo, luciérnagas. Me acuerdo una anécdota con mi padre hace muchísimos años de esto. Veraneábamos en un pueblo de la Sierra de Madrid que se llamaba Bustar Viejo. Íbamos también los fines de semana, y cuando llegaba la noche en primavera, uno de los entretenimientos era pasear por el campo recogiendo luciérnagas que metíamos en una botellita, ¿verdad?, para luego observar su luz. Luego las soltábamos en el jardín, ¿no? En fin, esas anécdotas que están ligadas a la infancia, una infancia de un urbanita, pero que siempre amaba el medio rural y que no encontraba el momento de que llegara el fin de semana o las vacaciones para irse al campo. Esa infancia llena de vida, me da muchísima pena que actualmente no podamos observarla. Que las generaciones nuevas no sepan lo que es una nutria. Yo me he bañado en ríos de montaña con nutrias a pocos metros, yo las estaba viendo. He paseado por la Sierra de Gredos y he visto nidos de águila imperial. En definitiva, cuando yo era joven, la vida que había en la naturaleza era mucho mayor que la que hay ahora. Y recuerdo que cuando cruzábamos las carreteras de Extremadura, en el Valle del Jerte, o la Vera, o el Ambroz, se golpeaban contra los cristales del coche cientos de insectos, saltamontes, polillas, toda clase de insectos. Golpeaban contra los parabrisas que acababan realmente sucios. Y todo eso está en peligro por el uso masivo de pesticidas agroquímicos en la agricultura. Por tanto, estaríamos
matando dos pájaros de un tiro, como se dice popularmente, si encontramos una forma de hacer pesticidas naturales que sean biodegradables, que no afecten al medio ambiente, que sean altamente eficaces y que además sean súper baratos. Y para ello vamos a echar mano de las propias plantas naturales. Y vamos a utilizar técnicas milenarias que no solo pertenecen a la agricultura Yadam coreana, sino a técnicas ancestrales de muchas tradiciones culturales. La gente del campo siempre ha tratado de utilizar las plantas silvestres para hacer sus preparados y por tanto existe la posibilidad en la cultura, incluso europea, en la Edad Media, de utilizar esas plantas como remedios naturales. Lo que pasa es que no se les da la validez científica porque muchos agricultores se creen que todo lo que sea químico es superior a lo natural y voy a tratar de demostrar en este vídeo que eso no es así. Para ello vamos a utilizar plantas naturales. Estas plantas naturales es importante que sepamos que llevan millones de años evolucionando para resistir el ataque de los insectos. Por tanto, ¿qué es más eficaz? Lo que hace una persona en su laboratorio, un químico, ¿verdad? Un ingeniero químico, preparando un compuesto insecticida con una sustancia concreta, o lo que la naturaleza lleva haciendo millones de años, haciendo un cóctel de productos químicos en cada especie de planta. Es decir, no estamos hablando de un solo producto químico, estamos hablando de un combinado de productos químicos que llevan millones de años de ensayo y error. Por tanto, tratar a las plagas con un solo producto químico las hace resistentes, porque si sobrevive, por ejemplo, utilizamos un pesticida y sobrevive el 10% de la población de insectos, es decir, hemos matado al 90%, ese 10% se hace resistente. Por tanto, utilizar pesticidas naturales significa trabajar a favor de que no haya resistencia por parte de las especies que estamos tratando de combatir. El segundo aspecto es que son biodegradables, por tanto, no afectan al ecosistema a largo plazo. No son productos ajenos a la naturaleza. Simplemente nosotros los extraemos de las plantas y los concentramos y los utilizamos. Lo tercero es que actúan simultáneamente muchos compuestos a la vez, con lo cual actúan en distintos puntos de las vías metabólicas que afectan al insecto. Lo cuarto es que tenemos una enorme cantidad de especies a nuestra disposición que podemos utilizar para la lucha química orgánica que vamos a desarrollar. Y además de todo esto, son extraordinariamente baratos, porque están basados en plantas silvestres que normalmente son bastante abundantes. No estamos hablando de plantas raras. Y encima las podemos utilizar, esto sería otra ventaja, dentro de nuestro propio hogar, porque no nos van a afectar a la salud, ni de mascotas, ni a la nuestra. ¿Qué plantas reúnen las condiciones de tener compuestos químicos que podemos utilizar como pesticidas naturales? Bueno, pues plantas que tengan dos características. O que sepamos que son venenosas para muchos insectos, o que generen olores que repelan insectos. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, por ejemplo, las que tenemos en casa. En casa tenemos ajos, tenemos cebollas, tenemos laurel. Podemos utilizar toda la retahíla de plantas mediterráneas con aceites esenciales, como puede ser el romero, el tomillo, la lavanda. Podemos utilizar plantas sobradamente conocidas por sus venenos, como las adelfas. Podemos utilizar plantas como, por ejemplo, a nuestra disposición, como puedan ser, por ejemplo, los senecios, que crecen silvestres, o las caléndulas, que tienen un olor fuertísimo. La caléndula arbensis o maravilla amarilla. Aquí en Extremadura, en la provincia de Cáceres, las llaman magarzas también, aunque la magarza es otra especie, pero bueno, popularmente se la llama magarza amarilla. Tenemos un montón de especies a nuestra disposición, ¿verdad? Y muchas más. En la agricultura coreana Yadam, ellos utilizan el jingo y otras especies que tienen en esas zonas, pero tenemos que adaptar las técnicas a la realidad local. En ambientes mediterráneos, en el caso concreto de España y para la región de Extremadura, yo os recomiendo que utilicéis estas especies. Ajos, cebollas, laureles, oréganos, tomillos, salvias, lavandas, la magarza, la ortiga,
¿Qué vamos a hacer? El método es sencillísimo. Lo único que vamos a hacer, si todos sabemos hacer una infusión, pues sabemos hacer este método, porque lo único que vamos a tener que hacer es poner agua a hervir, ese agua llevarla a ebullición y luego a un fuego lento echar las plantas que hemos mencionado. La buena noticia es que esas plantas las podemos recoger en primavera, dejarlas secar, ¿verdad?, al aire, y utilizarlas igual que hacemos con las infusiones. Utilizar esos aceites esenciales, esos compuestos. ¿Qué tipo de compuestos tienen estas plantas que repelen insectos? Bueno, por ejemplo, terpenos, compuestos hidrocarbonados de naturaleza polar y apolar que generalmente actúan como repelentes de insectos o incluso tóxicos. Tenemos alcaloides, muchas de estas especies tienen alcaloides, y otras tienen glicosanos y otra serie de compuestos. La química es muy compleja, la dejaremos quizá para otro día, pero simplemente que sepáis que haciendo esta infusión ya tenéis un excelente pesticida natural. Así que vamos a prepararlo, lo destilaremos y lo utilizaremos en nuestros productos. Como anécdota os puedo decir que solamente con ajos un vecino mío que tiene frutales ha conseguido controlar a sus pulgones con una infusión de ajos. Bueno, que no será si le metemos todo el cóctel que le vamos a meter ahora. Ah, se me olvidaba otra, el eucalipto. El eucalipto también nos sirve, aunque no es una planta natural, tenemos eucaliptos en muchos lugares, podemos utilizarla. Entonces, probar, ensayar. Además es un buen experimento para que los niños de casa pues se familiaricen con estas técnicas, que hacerlos delante de ellos, y además es una buena actividad también para que los profesores de enseñanza media enseñen a sus alumnos y vayamos creando una cultura de uso de lo natural para controlar los problemas que tenemos, como puedan ser los problemas de plagas o de pestes del campo. Bien, vamos allá a preparar la infusión. Hasta ahora. Bien, ya estamos aquí en la cocina y vamos a utilizar lo que hemos sacado un poco en un paseo de la propia casa. No lo había dicho antes, las cáscaras de cítricos, cualquier cítrico. Por ejemplo, el limón tiene linoleno, que también es un repelente de insectos. Lo vamos a picar finito para favorecer la extracción de todos estos componentes. El olor, estos son mandarinas, tienen un olor muy agradable, pero a muchos insectos no les gusta. Así que ahí que van las mandarinas. Simplemente al cortarlo ya desprende todos esos aceites esenciales que tiene, que son muy fuertes de olor y que nosotros con la cocción vamos a concentrar. Habíamos dicho que la flora mediterránea pues tiene muchos terpenos, estos son romeros. Vamos a cortarlos así un poquito, aunque no hace falta, pero bueno, para poder luego revolverlo bien. Con una cuchara de madera para que no reaccione con los componentes, igual que si hiciéramos una infusión, exactamente igual. Bueno, aquí tenemos la caléndula que se usaba antiguamente en ensaladas, que tiene también unas propiedades medicinales muy interesantes y sobre todo un olor fuertísimo. A mí me resulta agradable, pero a muchos insectos, vuelvo a repetir, no les resulta agradable. Podéis utilizar las plantas que tengáis a vuestra disposición en vuestra zona. Aquí tenemos en Extremadura muchísimas plantas que nos pueden servir para hacer estos pesticidas, porque afortunadamente en las dehesas tenemos una gran flora, enorme diversidad. Aquí tenemos laurel, que esta la he sacado de un seto que había en un camino en la ciudad donde vivo, en Cáceres, que tiene pues también muchos aceites esenciales. ¿Cuántos insectos habéis visto que atacan al laurel? La verdad es que el laurel es una planta bastante resistente, ¿no? También con un olor muy fuerte. Como veis, aquí ya tenemos una cantidad importante. No hace falta que lo usemos todo, aunque vamos a hacer un empapuzado aquí bien denso. Me ha dejado mi mujer, que es una santa, esta olla. Y me ha dicho, a mí me ha sorprendido, es que precisamente como hemos parado por la calle a hablar con un vecino que había usado nuestra infusión de ajos, porque ese día solo tenía ajos, y le ha ido muy bien con los cultivos, pues mi mujer se ha animado a que lo haga yo también para más personas.
Bueno, yo creo que tenemos bastante, no vamos a echar más. He hervido agua que tengo aquí. Vamos a llenarlo bien con agua hervida, calentita, y ahora le daremos a fuego lento. Vale. Ahora pondré a hervir más agua. Y también vamos a usar algún diente de ajo que tenía yo por aquí. Bueno, mira, ¿sabéis qué? Mejor no vamos a usar el ajo porque veo que quedan pocos. Vale, bueno, pues entonces ahora le vamos a dar. Podríamos echar ajo, cebolla, etcétera. Pero vamos, con esa variedad que tenemos ahí ya tenemos bastantes compuestos químicos. Le vamos a dar aquí y vamos a revolver. Por supuesto, a ver, todas estas operaciones es mejor que las hagáis en una olla vieja para que no, bueno, pues no interfiera con la comida, especialmente si usáis plantas como la Delfa y compañía. Mi mujer me ha dejado esta olla vieja para este tipo de experimentos. Y lo revolvemos con una cuchara de madera, en este caso rota, así que podemos usar un palito, podríamos usar este mismo, para no tener que usar la cuchara, podríamos usar hasta un palito que tengo aquí del laurel. Vamos a esperar, igual que si hiciéramos un guiso, a que esto hierva, ya esté hirviendo. Mientras tanto voy a poner agua a hervir. Un poquito más de agua a hervir, porque luego habrá que irlo rellenando un poco. Porque como le he echado una cantidad muy grande, bien, vamos a ir removiendo con el palito este. Y en cuanto hierva, le ponemos un fuego lento. Y esto va a estar 2 horas mínimo, ¿eh? Hay gente que dice que hasta 5 horas. Yo creo que con 2 horas es suficiente. Pero bueno, cuanto más tiempo esté, evidentemente más denso es el preparado. Y lo bueno es que este preparado, cuanto más tiempo pase, después de recogerlo y de macerarlo, mejor. Bueno, ya está hirviendo, vamos a ponerlo a fuego lento. Y a esperar. Dentro de 2 horas extraemos el líquido, lo separamos de los compuestos vegetales y lo guardamos. Vamos a esperar. Bien, ya estamos aquí de nuevo, ya han pasado las 2 horas. Y ahora vamos a proceder a colar este preparado en un bote de cristal y terminar con la infusión de plantas con capacidad pesticida. Vamos a colocar aquí el bote bien asentado y vamos a colocarlo por aquí. Y en este colador, es un poco grande, vamos a utilizar mejor, vamos a hacer otra cosa, vamos a tratar de, no, porque vamos a ver, con un colador más fino, un momentito, aquí tengo uno un poquito más fino, luego habrá que lavarlo, este es más fino. Vamos a proceder, mi mano buena es la derecha, así que lamento tapar la cámara. Como veis, no sale mucho líquido porque realmente está muy concentrado. Esto tiene 1 litro aproximadamente de capacidad, esta olla. Este material que ha sobrado no lo tiramos, lo pasamos a compostar, porque como está muy pulverizado y muy degradado, pues lo vamos a, o sea, muy cocido, lo vamos a compostar con facilidad. Bien, vamos a transferirlo a una botellita de agua más pequeña, porque yo pensé que había más cantidad.
estoy aquí de nuevo. Como veis, el color es bastante oscuro. Dependiendo del tipo de componentes que usemos, pues el color va a ser más o menos claro. Y a ver si tenemos por aquí un colador. Efectivamente, vamos a tratar de pasarlo. Vamos a poner algo encima para que no se nos mueva la botella. Esto de grabar al mismo tiempo que haces las operaciones es un poquito complicado. A ver, vamos a hacerlo despacito, que no derramemos nada. Todavía está algo caliente. Como veis, toda la esencia de todas esas plantas que hemos puesto queda resumida en un preparado altamente concentrado. Yo pensé que había más cantidad y por eso había cogido este bote tan grande. Pero bueno, nos viene todavía mejor esta botella porque vamos a hacer una cosa ahora y es añadirle todavía más capacidad de pesticida, y lo vamos a hacer con unos últimos apaños, y es utilizar este jabón natural. Lo hace un vecino mío que es de Burgos, lo hace con sosa cáustica y aceite, y es bueno, un fenómeno que todos conocemos como saponificación. Voy a cortar un trocito de jabón, unos trocitos así picaditos. Este es un jabón natural completamente, es el jabón que podemos hacer aparte. Explicaremos en otro vídeo cómo se hace usando los métodos Yadam Wetting Agent, creo que se llama. Lo vamos a meter en la botella y ahora explicaré para qué sirve esto. Y es que el jabón nos va a dar una capacidad de emulsionar, es decir, de dividir en microgotas el pesticida hecho a base de plantas. Lo va a micronizar, por decirlo de alguna manera, es decir, transformar en una emulsión, en pequeñitas gotas que van a ser mucho más eficaces cuando ataquemos a los insectos, porque pasa una cosa, si no serían gotas más grandes y entonces no le embadurnan a los insectos de una capa completamente continua que les impide respirar. En el método Yadam tradicional se utilizan tres soluciones: la Herbal Solution, que es la que acabamos de hacer, una solución de saponificación, el Wetting Agent, que es básicamente hacer un jabón natural, y otra con su azufre, un Yadam Sulfur, que es un preparado de azufre que, para calentarlo, en vez de utilizar calor de un horno, etcétera, vamos a utilizar sosa. Es decir, metemos sosa con azufre y con mucho cuidado le vamos echando agua. Eso hay que hacerlo al aire libre o con ventanas abiertas, y vamos disolviendo los grumos que se van formando, y al final tenemos una solución azufrada que, unida a la solución jabonosa y unida a la solución de hierbas, forma el preparado de pesticidas de Yadam. Pero en mi caso considero que no necesito hacer la solución de jabón porque tengo este vecino que ya la hace. Bien, lo tapamos y le vamos a dar un poco de agitado. Todavía está tibia la solución, para que se disuelva bien ese jabón natural. Como veis, quedan unos trocitos abajo. Aprovechando, insisto, que está todavía caliente el preparado, le vamos dando. Si no se disuelve del todo, ya se disolverá, no hay problema. Veis que forma algo de espuma. Y aquí tenemos nuestra solución. Podemos añadirle más cosas. Por ejemplo, le podemos añadir algo de vinagre, que también es muy desagradable para muchos insectos. Añadimos una cierta cantidad de vinagre.
También podemos añadir aceite. En mi caso no voy a añadir aceite, vamos a dejarlo así. Y le podemos añadir también, para terminar, un poquito de sal. El olor a sal también molesta a algunos insectos, e incluso podríamos añadirle zeolita, es decir, tierra de diatomeas, que le da una capacidad extra de resistencia a las plantas a las que vamos a rociar este fenómeno. Dosis a la que vamos a aplicar esto. La metodología de Yadam dice que una parte de esto enciende agua. Puedes utilizar una concentración mayor si lo consideras oportuno, o probar una concentración de 1 a 100, y si ves que no es eficaz, irla bajando la disolución de agua a 1,50, 1,25, con 1,25 va de sobra, y 1,50 creo que también. Yo las he probado a 1,30 y funcionan perfectamente. Bueno, pues aquí tenéis un preparado de insecticida, pesticida natural de amplio espectro que sirve para cochinillas, para todo tipo de plagas. Bueno, pues habéis visto un poco el proceso, es muy sencillo. Recoger plantas que tienen fuertes olores o compuestos químicos tóxicos para los insectos. Os recomiendo una búsqueda en internet, hay mucha información para que determines qué plantas en tu zona tienen esta capacidad. Hacer este preparado no es costoso. Hervir esas plantas, echarle un poco de jabón orgánico, jabón natural, marca Lagarto, o hacerlo tú, que es muy sencillo. Y podéis echarle el azufre Yadam, es decir, un azufre preparado con sosa y agua y agitado hasta que se oxida y adquiere un color rojizo. Y utilizar, pues como digo, zeolita, sal, vinagre, aceite, cualquier producto. Esto lo podéis almacenar en oscuridad, eso es importante. Y también es muy importante que si usáis plantas que no sean tóxicas para el ser humano, no tenéis que tener ninguna precaución extra, pero si usáis, por ejemplo, adelfas o plantas que son muy venenosas para el hombre, ni se os ocurra usar la esponja como he usado yo, o el cuchillo de cocina, o los coladores de cocina, es decir, utilizar un instrumental aparte. Y nada más, podéis echarle mano a la imaginación, probar distintas combinaciones con distintas especies de plantas en distintas proporciones, etcétera, hasta, bueno, pues dar con una solución que os resulte cada vez más eficaz. Hemos hecho experimentos en el laboratorio con insectos y esto es 100% efectivo. Como he dicho, las dosis de aplicación de 1 a 100, y vas concentrándolo más si lo necesitas, o vas aumentando la frecuencia de una vez por semana a varias veces por semana. Lo ideal es utilizarlo antes de la aparición de las plagas como medida preventiva y luego ir dando una dosis de refuerzo. No vas a tener ningún problema. Es totalmente natural. Es 100% eficaz y te recomiendo que empieces a ahorrarte dinero y cuides del medio ambiente si eres agricultor, o para las plantas tuyas de interior, porque ya bastantes pesticidas químicos existen en nuestro medio ambiente. Ojalá que llegue el día que volvamos a tener esas poblaciones de animales que os comentaba al principio del vídeo que he visto yo cuando era pequeño, y tengamos un medio ambiente sano y natural, y sobre todo una agricultura respetuosa con la naturaleza. Nada más, un saludo y nos vemos en otro vídeo. Chao.